Buenas tardes, los saludo, bienvenidos este día más en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos hemos reunido para conformar nuestra mente con nuestro espíritu a través de la palabra de Dios y así poco a poco ser transformados según la voluntad de Dios que tiene sobre su pueblo. Les comparto, hermanos, y bienvenidos, y agradezco su presencia. Agradezco a Dios primeramente y que el Señor prepare nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro espíritu para poder salir de este tiempo bendecidos, fortalecidos y sobre todo alcanzar un nivel más de madurez en la palabra del Señor. Les voy a compartir esta mañana el Salmo 53. Dice la palabra del Señor. Habla sobre la insensatez y la maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora nosotros nos alegramos porque el Señor Jesús ya está con nosotros. Él ya vino a traer el plan de salvación, vino a morir por nosotros, a pagar el precio, y nos ha presentado delante del Padre como gente suya, como pueblo suyo. Y ahora nos toca, como hemos visto en los estudios pasados, que ya conocimos la primera etapa de la salvación. Y la primera etapa de la salvación es haber sido redimidos, comprados, que nuestro nombre haya sido ya escrito en el libro de la vida. Y ahora la segunda etapa es la que estamos viviendo, que es la transformación de nuestra vida como pueblo de Dios, como gente excelente, ¿verdad? Vamos a ir creciendo poco a poco y cuando el Señor nos llame debemos de tener ya una estatura. He aquí la finalidad de estas pláticas, de estos estudios, para poder comprender más los caminos del Señor y sobre todo su voluntad. Hoy iniciaremos el capítulo 13 de Romanos y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 1. Búsquenla por favor, anótenlo, ténganlo presente para que nos llevemos bendición de este capítulo en este día. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que quien se opone a la autoridad, hermanos, a la autoridad que está establecida por Dios, resiste a Dios mismo. Y los que resisten se están oponiendo a la voluntad y a la dirección de Dios. Nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Someterse, hermanos, a las autoridades
es reconocer la autoridad de Dios y respetar su gobierno sobre el hombre. Y Dios establece las autoridades sobre el hombre a fin de mantener la paz y seguridad en la sociedad humana. La definición, hermanos, vamos a empezar a definir qué es autoridad. Y nos dice que es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Por lo tanto, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro, ser obedecido. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga o se otorga a una persona o un cargo con el cual va a dirigir a un pueblo, a un estado, a una nación. Para poder ejercer la autoridad, hermanos, sobre los ciudadanos que formen parte de él, por lo tanto, la autoridad es sinónimo de potestad, de facultad, legitimidad para mandar u ordenar. En el capítulo 13 de Romanos, versículo 1, volvemos a repetir, dice la palabra, someterse, nos dice la palabra de Dios, someterse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tito, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice la recomendación del apóstol Pablo a Tito, su hijo en la fe, y dice, recuérdales que se sometan, se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 2, 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El carácter del hombre, hermanos, del hombre natural, su carácter es rebelde, pero un hombre con carácter transformado por Dios, por su palabra, es un hombre sumiso. Por lo tanto, la sujeción, la obediencia a las autoridades requiere transformación. Y recuerden que el ser transformado por Dios es la segunda fase de nuestra vida después de haber sido perdonados y salvados por Dios. Una vez que hemos sido rescatados, hermanos, por Jesucristo, de nuestra manera de vivir, vana manera de vivir, y llevados a su luz, ahora seremos transformados en nuestro ser por su palabra cada día, cada momento, ya sea a través de la lectura personal de las Escrituras o a través de sus mensajes, a través de sus siervos, o a través de los testimonios que escuchamos de los hermanos. Dios nos está transformando. Dios nos está cambiando para ser cada día mejores personas, mejores cristianos para su gloria, y su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Hermanos, estamos en la etapa de transformación como cristianos y como hijos de Dios. En Tito, capítulo 3, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo a través de Tito que a nadie difamen, que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, yo quiero confesarles esta tarde que este versículo me llevó a la reflexión sobre mi vida y me llevó al mismo llanto,
Me enseñó que debo de ser transformado más en esta área de mi vida y le pedí perdón a Dios, y este versículo lo llevaré cada día en mi trato con mi prójimo. Seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en Tito capítulo 3, versículo 3, Dios nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con los otros. Pero cuando se manifestó, hermanos, la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó de esta manera de vivir, y el Señor Jesucristo sigue trabajando en nuestras vidas en esta transformación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Después de la caída del hombre, hermanos, Dios autorizó al mismo hombre a actuar como autoridad delegada en el asunto de reinar sobre el hombre. En Génesis capítulo 9, versículo 6, nos dice que el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Por tanto, Dios autorizó al hombre a actuar como su autoridad delegada en él. El hombre tiene que someterse a esa autoridad delegada por Dios y respetar al gobierno y a sus leyes establecidas por Dios mismo. Dios establece, hermanos, las autoridades sobre el hombre a fin de mantener la paz. Repito el versículo de Romanos 12:12. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios nos está transformando como sus hijos, como su pueblo redimido y adquirido por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. Someterse, hermanos, a las autoridades es reconocer la autoridad de Dios y respetar su gobierno sobre el hombre, de modo quien se oponga a la autoridad y lo que está establecido por Dios, éste resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, pongamos atención en lo siguiente. El obedecer a las autoridades también está implícito lo que dice en Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y en el capítulo 13 de Romanos, versículo 7, nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal, hermanos, al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Capítulo 13, versículo 13 nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas, no en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La era actual, hermanos, es la noche. Cuando el Señor Jesús regrese, el día amanecerá. La próxima era, hermanos, será la era del reino de Jesucristo. Esto es Maranata. Maranata, no lo olvides. El Señor viene y ya pronto amanecerá. En 2 Corintios 10:4 dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Romanos 13:14 nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, aunque hemos sido bautizados en Cristo, ya estamos en Cristo, todavía debemos vestirnos de Él. Vestirnos de Cristo es vivir como Cristo. En Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí por su amor y por su misericordia. Por lo tanto, nuestras armas de la luz es Jesús, y nuestra guerra es entre el espíritu y las concupiscencias. Esta guerra equivale al conflicto entre el espíritu y los deseos de la carne. En Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta guerra, hermanos, es la carne contra el espíritu y difiere mucho de nuestra lucha contra el diablo y sus fuerzas malignas. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes con la verdad y la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Este capítulo 13 de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, se refiere a nuestro gobierno político. Aún dentro de esta área social, Dios quiere que nos manifestemos como hijos suyos, ya que nos ha mandado a hacer luz. Pero debemos de ser transformados primeramente a través de la palabra para alcanzar ese carácter sumiso y obediente, no tan solo a los hombres, sino primeramente a Dios, y poder ser alabanza de los hombres, ¿verdad? Que nos vean diferentes, que ya no respondemos igual, que ya no nos conducimos igual, porque hemos sido transformados por la bendita palabra del Señor. En esta tarde yo te invito a que sigas siendo transformado, porque Dios quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto en todas nuestras áreas, en la económica, ¿sí? en la cultura, en la vida social, en la vida política, en la vida económica y sobre todo en la vida familiar. Esta tarde yo pongo en las manos del Señor tu vida, que toque tu corazón, que toque tu espíritu, que te llene de esa transformación para que podamos ver el día de mañana frente a frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Que Dios te bendiga, hermano, que esta palabra traiga bendición a tu vida, formación y carácter, hermanos, para podernos conducir como hijos de Dios y como gente salva. Que Dios te bendiga, te llene de su Espíritu Santo y te lleve a toda verdad y a toda justicia. Gracias, hermanos, por su tiempo. Los esperamos una vez más dentro de 8 días. Que Dios te bendiga y agradezco tu tiempo. Que Dios te bendiga. Amén. Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Es una bendición y un gusto estar recibiendo la palabra de Dios y con nuestro estudio que estamos ya en los últimos capítulos, que es el libro de Romanos. Esperemos en Dios que todo esto haya sido de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros también. Y próximamente entraremos a otro nuevo tema, que será Apocalipsis. Pero ahorita todos esos estudios que hemos estado viendo son de bendición para nuestro fortalecimiento, nuestra vida espiritual, y que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de ustedes, y así como lo ha hecho en mí. Damos gracias a Dios para terminar nuestro servicio. Bendito Señor Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, Dios, el honor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos siempre a ti el primer lugar de nuestra vida, Padre. Gracias por todo lo que nos has bendecido, por todo, Señor, lo que hemos recibido por parte de ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú permites el tiempo, Señor, de la abundancia, la escasez, la prueba, el gozo, Señor. Todo tiempo es tiempo tuyo, Padre mío. Tú tienes firme propósito en la vida de cada uno, mi Dios. Yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que acabamos de escuchar esta prédica, mi Dios. Te pido que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que la recibamos, Señor Dios, que haga un efecto, Señor Dios, en nuestra vida, Señor Dios, de crecimiento, Padre. Un efecto, Señor Dios, el cual demuestre que cada uno de nosotros hemos sido, Señor, restaurados por medio de la sangre de Jesús, Señor. Danos tu bendición, Padre. Te encargo mucho a cada uno de tus hijos, Señor, que reciben tu palabra, Dios. Y te pido, Padre mío, que tú nos des tu bendición, Señor, en este fin de semana, comienzo de la otra semana. Que se haga tu voluntad, Dios, en nuestras vidas. Porque tuyo es el reino, la gloria y el honor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Los invitamos, mis hermanos, a que sigan viendo las prédicas que están dentro de nuestro canal de YouTube, también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Les damos gracias, que el Señor los bendiga y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu santidad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece.
en el trono. Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable. Es tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Oh, no, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Te decimos, no daremos gloria, no daremos gloria, no.